Bien chicos, en esta ocasión pues vamos a tener nuestro tema de efecto Joule. Ya es la última parte de electrodinámica, jóvenes. Vamos a desarrollar y entender bien este temita que es bien sencillo en realidad, ¿ya? El efecto Joule está relacionado siempre con la potencia eléctrica, con la energía que consume puede ser electrodoméstico, puede ser, qué sé yo, alguna máquina, algún motor, que esto es justamente el tema con la cual vamos a estudiar. ¿Correcto, jóvenes? Ya, entonces vamos a comenzar. Uno de nuestros objetivos para el día de hoy es estudiar el calentamiento de las resistencias eléctricas. Profe, ¿dónde hay resistencias eléctricas? Muy aparte que ya lo sabemos representar en un circuito eléctrico, las resistencias eléctricas, pues obviamente físicamente lo podemos ver. ¿Dónde vemos las resistencias eléctricas? Bien es cierto que lo representamos como un bombillo, ¿no? El foco, o en este caso que ilumina el ambiente. Pero también en la ducha eléctrica, jóvenes, para que pueda calentar el agua, ahí dentro se encuentran las resistencias eléctricas, que ya lo voy a ir mostrando más adelante. La otro de nuestros objetivos es calcular las pérdidas de potencia y energía en un circuito eléctrico. Entonces, en base a estos dos objetivos, jóvenes, vamos a desarrollar nuestro tema y última parte de electrodinámica es efecto de Joule. ¿Correcto? Bien, jóvenes, entonces empezamos. Profe, ¿qué es la resistencia eléctrica? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia eléctrica en este caso cuando se calienta? Miren por acá. Todos hemos visto pues que cuando instalamos una lámpara a los bornes de una batería, o en este caso al tomacorriente de casa, la lámpara gradualmente se va calentando, y eso es lo que siempre pasa. Cuando tú tocas el foquito, cuando ya ha estado prendido pues 10-15 minutos, se ve que está calentándose. Oye, en una resistencia la energía eléctrica se va a transformar. ¿En qué manera? En calor. Este fenómeno, a la transformación de la energía eléctrica a calor, se le llama el efecto de Joule, y eso lo estoy representando mediante esta figura. Jóvenes, observamos que cuando en este caso un bombillo, a ver, por acá voy a remarcarlo, jóvenes, un bombillo, en este caso este bombillo de acá que estoy marcando, jóvenes, este bombillo lo conectamos a los bornes de una batería. Inmediatamente, jóvenes, ¿qué va a pasar? Esta bombilla, al pasar el tiempo, va a empezar a calentarse, y toda la energía eléctrica o la corriente eléctrica que está circulando a través de los bornes, en este caso de este conductor, ¿qué es lo que pasa? La energía eléctrica o la corriente eléctrica que al circular por el bombillo se está transformando en calor, y ese efecto se le llama efecto de Joule. Correcto, y podemos mencionar que en el caso de los bombillos, oye, en una lámpara, el 95% de la energía eléctrica que se suministra, en este caso la pila, se transforma en calor. ¿Qué significa? Mira, ve, cuando yo conecto esto, el 95% se ha transformado en calor. Profe, ¿y el 5%? ¿Qué ha pasado con el 5%? Es solamente la que está en este caso circulando como corriente eléctrica. El resto lo pierde por efectos de calor. Solamente es eficiente a un 5%, para que me puedan entender. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, otros aparatos también, como en este caso los calentadores, las estufas, las tostadoras y los secadores de cabello eléctrico, funcionan bajo este principio. ¿Cuál es el principio? Transformar la energía eléctrica a calor. En los casos de los motores eléctricos, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica y en calor, y eso lo hemos visto cuando hemos trabajado potencia de un motor. La potencia de un motor que se le entrega, parte de la potencia se transforma en potencia útil y parte en potencia perdida. ¿Cómo se pierde esa potencia de ese motor? Se pierde a través del efecto de Joule, o sea, a través del calor. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Ahora veamos pues cómo es acerca de la energía, cómo es la que se disipa en una resistencia. Atentos. Jóvenes, cuando una carga eléctrica cruza una resistencia, realiza trabajo y pierde energía. Esta pérdida de energía se va al medio ambiente en forma de calor. ¿Correcto? El trabajo de la carga o energía disipada al medio ambiente en forma de calor se halla multiplicando el voltaje por la carga de tránsito. ¿Correcto?
O sea, para yo poder medir, otra vez lo resaltamos, el trabajo de la carga o energía disipada al medio ambiente, o sea, la energía que se pierde en forma de calor, se haya multiplicando el voltaje por la carga en tránsito. ¿Cómo es esto, profesor? El trabajo, tú sabes que está relacionado con la letra W, ¿correcto? El trabajo de la carga o la energía que se disipa en forma de calor al medio ambiente simplemente lo debes de multiplicar. El voltaje o la diferencia potencial en esa resistencia multiplicada por la carga en tránsito. Pero nosotros sabemos, jóvenes, que la carga lo podemos medir. ¿Cómo se determinaba la carga? Eso está relacionado con la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, ¿qué cosa es, profe? Es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Y simplemente despejamos y eso obtenemos el famoso Ki. Profe, que la carga es igual al producto de la intensidad de corriente por el tiempo. Y esto, ¿qué voy a hacer? Jóvenes, simplemente voy a reemplazarlo. Jóvenes, y si yo reemplazo, ¿qué cosa obtengo? El trabajo, en este caso, el trabajo que nos toma para disipar esa carga. El trabajo de la energía es el producto del voltaje por la carga, pero la carga es la intensidad de corriente por el tiempo. Ahí está nuestra primera ecuación para efectos de Joule. El trabajo que toma para transformar la energía al medio ambiente. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos un ejemplito. Me dice lo siguiente por acá. Atentos. Una corriente de 2 amperios circula por una resistencia cuando es instalada una batería de 4 voltios. Calcule el calor que se disipa esta resistencia en 1 minuto. Muy bien, jóvenes, qué sencillo, ¿no? Creo que directamente yo puedo reemplazar a mi ecuación. El trabajo, en este caso, que toma para disipar a través de la resistencia al medio ambiente, lo vamos a desarrollar mediante este circuito. ¿Qué te parece si lo representamos? Me dice que la corriente que circula por una resistencia es 2 amperios. Profe, los 2 amperios están por acá, ¿correcto? Jóvenes, me dice, ¿no? Se conecta a una fuente de 4 voltios. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Dice, calcule el calor que se disipa esta resistencia en 1 minuto. En esta resistencia. Quiero saber cuánto calor disipa esta resistencia. Muy bien. Y eso lo encontramos con esta ecuación. Jóvenes, a ver, reemplazando rápidamente. Ayúdame. El trabajo que va a tomar en disipar en calor en esta resistencia es igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje en la cual se encuentra esta resistencia? Si tú te das cuenta, jóvenes, el punto equipotencial va hasta esta posición. Profe, el punto equipotencial va hasta esta posición. O sea, la diferencia potencial de la resistencia es la que tiene la fuente. Esto es 4 voltios. Multiplicado por, recuerda, la intensidad de corriente eléctrica ya te he dado, 2 amperios. Listo. Multiplicado por, jóvenes, ¿cuánto tiempo dice va a disipar? 1 minuto, pero el tiempo se mide en segundos, 60 segundos. ¿Cuánto representa esto? 4 por 2, 8, o 8 por 6, 48, ¿correcto? 480, ¿correcto? Profe, si me está hablando la energía que disipa en forma de calor, la energía, jóvenes, se mide en joules, y eso no te puedes olvidar. Estamos hablando del trabajo que toma en disipar, en este caso, en forma de energía, o sea, en calor. Bien, entonces con esto todavía yo puedo seguir utilizando esta misma ecuación, que es, ¿no?, lo que hemos dicho anteriormente, jóvenes, que el trabajo de la carga o el trabajo de la energía que se disipa al medio ambiente es el producto del voltaje por la carga, en este caso. Pero la carga ya la hemos reemplazado, pero recuérdate que por la ley de Ohm me dice que la diferencia potencial es igual a ¿qué? A la intensidad de corriente que circula por la resistencia. Y eso voy a reemplazar ¿dónde? En esta ecuación, que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Profe, y simplemente ¿qué voy a hacer? En vez de voltaje, por la ley de Ohm voy a reemplazar la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Y si tú multiplicas I por I, resulta ser I al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. O también, jóvenes, puedo trabajar, en vez de reemplazar el voltaje, yo puedo reemplazar la intensidad de corriente, pero la intensidad de corriente será pues la división entre ¿qué? La diferencia potencial por la resistencia, o sea, dividido entre la resistencia, y eso es lo que voy a hacer. Aquí lo he representado matemáticamente. En vez de I, en vez de la intensidad de corriente, es el voltaje entre la resistencia, reemplazado V por V cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. Dos ecuaciones, jóvenes, que nos van a ayudar a nosotros, en este caso, a encontrar
la energía que se disipa por una resistencia. ¿Correcto? Ahí están las dos maneras. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Consulta hasta aquí, jóvenes. ¿Todo claro? Muy bien. Creo que todo claro, no hay dudas, nadie consulta. Seguimos. Entonces, para hacer solamente mención, jóvenes, a ver, vamos a ver primero un ejemplito porque tenemos por acá. Veamos el siguiente ejemplito. Viendo la aplicación de lo que ya estamos trabajando, relacionando la energía con la ley de Ohm, ¿correcto? Entonces decimos, oye, una corriente de 3 amperios circula a través de una resistencia de 20 ohmios por 10 minutos, ¿correcto? ¿Cuánto calor se genera en joules? Ah, muy bien, profe. Recuerda que la energía disipada en la resistencia se transforma en calor. También se halla con quién. Oye, esta es la energía. Y aquí está la ecuación, lo que hemos deducido. O es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y si a ti te están dando el voltaje, lo puedes trabajar con esta ecuación. En mi caso me está dando la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, yo voy a trabajar con esta ecuación. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? 3 amperios. Simplemente es 3 elevado al cuadrado. Listo. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia que va a calentarse es de 20 ohmios, profe. 20 ohmios. Así de sencillo. Jóvenes, ¿cuánto tiempo va en este caso a calentarse? Durante 10 minutos. Jóvenes, y en 10 minutos recuerda que el tiempo se mide en segundos. 10 por 60, profe, 600 segundos. Que multiplicado me da 108.000 joules. ¿Correcto? 108.000 joules. Ahí está. Sencillo, ¿no? Aplicación directa, jóvenes. Muy bien. Ahora, quería hacer mención en parte para tu conocimiento lo siguiente. Miren por acá. En una lámpara incandescente, ¿por qué se prende, profesor? Si tú me preguntaras alguna vez o te has preguntado por qué se ilumina un foco, entonces vamos a entenderlo de esta manera. Jóvenes, a las lámparas incandescentes también se llama bombillo eléctrico, ¿correcto? Consta en su interior de un alambre llamado tungsteno, que es muy delgado o simplemente es un filamento, el cual con el paso de la corriente eléctrica y por el efecto de Joule, ¿qué pasa en ese alambre, en ese filamento de tungsteno? Se recalienta hasta alcanzar la incandescencia, tornándose luminoso. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ese filamento de tungsteno, al pasar la corriente eléctrica, se calienta. Y por calentarse, ustedes se han dado cuenta, alguna vez han pasado por alguna herrería, cuando calientas el metal, vas aumentando la temperatura, va cambiando de color. O inclusive a veces en casa nos pasa de que en la cocina a veces dejamos algún metal cercano al fuego, y ese metal que es de un color, qué sé yo, plomo, conforme el calor va aumentando se va enrojeciendo, va cambiando de color, empieza a iluminar. Es lo mismo que pasa con el tungsteno, sino que este material cuando se calienta cambia de color tan fuerte que es el brillo que hace que se pueda iluminar. Entonces decimos, oye, el tungsteno se emplea frecuentemente en los filamentos de las lámparas por su mayor resistencia eléctrica. O sea, como retienen toda la corriente eléctrica, ¿qué pasa? Se empieza a calentar. ¿Y cuál es la ventaja? Que su punto de fusión, o sea, para que no pase de estado sólido a estado líquido, el tungsteno es muy alto, soporta altas temperaturas. Es por eso que se puede, en este caso, calentar hasta el rojo vivo, se podría decir, ¿no? Que más o menos se representa así, pues. Es lo que pasa. El tungsteno es un metal, recordemos. ¿Y qué pasa? Este filamento, conforme la corriente eléctrica pasa, como hay alta resistencia, entonces ¿qué empieza? Empieza a calentarse. Y eso es lo que pasa en un foquito. Hay que entender eso. Y habíamos dicho que en el filamento, en este caso, el filamento del tungsteno, el 95% de la energía eléctrica se transforma en calor. Profe, ¿y el 5% en qué se transforma? En iluminación. Mira cuánta energía se pierde, porque en este caso el foco es ineficiente. Porque si fuera eficiente, tendríamos 95% de luz con el 5% de energía que se transforma en calor. Esa es la diferencia. Es por eso que cada vez, con las nuevas tecnologías que están saliendo, están cambiando esto. Ya no tenemos estos focos de tungsteno pues en casa, hay muy poco y muy escaso. Todos se han reemplazado primero se reemplazó por los focos fluorescentes y ahora se están reemplazando en este caso, por los focos LED. ¿Qué es lo que dicen?
que ilumina lo mismo, pero con poca potencia. Eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. Ilumina lo mismo, pero con poca potencia. Significa que si este foco fuera de 100 watts, el 95% de tu consumo lo pierde en calor y el 5% es en luz. Pero a ti te cobra el 100%. Ahora los focos LED son prácticamente son de 15 watts, 18 watts. ¿Qué significa? Que casi más del 50% de energía lo estás aprovechando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, otro tipo de resistencia que también lo puedes visualizar es simplemente en tu ducha eléctrica. Cuando tú desarmas la ducha eléctrica, acá tú vas a encontrar una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es muy parecido al tungsteno. ¿Qué hace? Se empieza a calentar. Pero esta resistencia eléctrica va a estar en contacto con el agua que pues viene por la cañería, ¿no? Entonces, como esta resistencia instantáneamente también se calienta, cambia de color a rojo vivo, ¿qué pasa? El agua en contacto empieza a calentarse. Es por eso que cuando tú levantas la ducha eléctrica, la palanca, empieza a salir agua tibia o precalentada. Es por eso que cambia la temperatura, pero se debe a la resistencia eléctrica que se encuentra dentro de nuestra ducha. A veces estas pequeñas cositas, chicos, ni siquiera lo vemos. Vives en torno a tu casa, pero ni siquiera sabes cómo funciona. Y es por ello la importancia que tú lo puedas reconocer, ¿correcto? Por el calentamiento de la resistencia eléctrica, repito, es por lo cual se calienta el agua en contacto, pues en este caso. ¿Ya, chicos? Muy bien, visto esta primera parte, chicos, entonces ya hemos visto acerca de nuestros dos primeros ejemplos. Ahora veamos lo que se llama una potencia. Profe, ¿cuál es la potencia que se disipa en una resistencia eléctrica? Profe, si queremos saber cuál es la potencia, vamos a verlo como es la rapidez con la cual la energía se disipa en una resistencia en forma de calor. O sea, la rapidez con la cual se disipa la energía, a ello le vamos a llamar potencia. ¿Correcto? Oye, ¿y la energía con la cual se disipa es trabajo? No, trabajo sobre tiempo, sino que este trabajo es lo que se disipa en forma de energía. ¿Correcto? Trabajo sobre tiempo es igual a potencia. Las definiciones en física no cambian, simplemente es dónde lo estás aplicando. Puede ser en un motor, puede ser en una resistencia, qué sé yo, en cualquier otro artefacto que tú lo quieras medir. Entonces vamos a decir, la potencia que disipa es la rapidez con la cual se disipa la energía por unidad de tiempo, o sea, trabajo sobre tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Oye, tú ya sabes cómo se mide este trabajo de la energía, ¿no? Cómo se disipa al medio ambiente, y eso lo tenemos acá, en nuestra ecuación. Aquí está, puedes utilizar esta ecuación o la segunda ecuación, con la intensidad de corriente eléctrica o con el voltaje. Jóvenes, simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, así de sencillo. La potencia es trabajo sobre tiempo, o el trabajo de la energía que se disipa al medio tiempo. Y esto es el voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo. Si yo divides tiempo entre tiempo, se va. ¿Qué me queda? Que la potencia es el producto del voltaje por la intensidad de corriente. O simplemente PIB. Te tienes que recordar de esto. PIB, intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la fuente, es igual a la potencia. Pero recuerdan que el voltaje por la ley de Ohm es VIR, que es la intensidad de corriente por la resistencia. Que agrupado ello me queda la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. O también, eso es en función, la potencia yo lo puedo medir con la intensidad de corriente eléctrica y su resistencia. O lo puedo medir en función a su diferencia de potencial que presenta esa resistencia. ¿Por qué, profesor? Porque esta intensidad de corriente eléctrica yo lo puedo cambiar como ¿qué? Profe, como la división entre el voltaje entre la resistencia. Que agrupado sería el voltaje al cuadrado o la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Entonces aquí tenemos las diferentes formas de cómo lo podemos medir la potencia que se disipa, en este caso en una resistencia. Profe, unidades, importante. Las unidades en el sistema internacional. Profe, el voltaje se mide en voltios. No te olvides. Es importante, ¿eh? El voltaje se mide en voltios. Profe, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, la resistencia se mide en ohmios. El tiempo, no te olvides, es en segundos. No es en minutos, no es en horas, es en segundos. Y el trabajo que toma, en este caso, se mide en joules. Y la potencia, aquí viene nuestra nueva unidad, profe, se mide en watts. ¿Correcto? Y si tú te das cuenta, la potencia está relacionada
con la intensidad de corriente eléctrica. Y yo te dije en la sesión pasada que el concesionario en este caso puede ser el Electrocentro o el que te va a facturar la energía eléctrica, el medidor que está instalado en tu pared de tu casa está midiendo cuánta corriente eléctrica está ingresando. ¿Y eso cómo lo mide, profesor? Es que los equipos, o en este caso los artefactos, tienen una potencia eléctrica. Y la potencia está relacionada con el consumo de la corriente eléctrica. Es por ello que todos los equipos o los artefactos que tú compras ahora vienen con su plaquita atrás y te dicen tanto es su potencia. ¿Qué significa? Tanta energía eléctrica está consumiendo. O simplemente si tú lo divides entre la tensión, en este caso la diferencia potencial que es V, y tú sabes que la diferencia de potencial en el tomacorriente de tu casa es 220 voltios. Porque los equipos vienen diseñados con ello. ¿Quién es el único que varía? La intensidad de corriente eléctrica. Hay equipos que cuanto más potencia tienen, consumirán más corriente eléctrica. Hay equipos que tienen poquita potencia, como los focos LED, 15 watts, poquita corriente eléctrica consume. Y esa corriente eléctrica es la que te factura. Es por ello, es importante conocer este pequeñito cuadro. Mira por acá. En el consumo doméstico, la siguiente tabla te da una idea. Bueno, esta tabla no está 100% actualizada, pero tienes que tener una idea de cómo es que consumes la energía eléctrica. Si tú prendes tu lavadora, estás consumiendo un promedio de 1200 watts. Profe, tú prendes una plancha, vas a planchar tu camisa, estás consumiendo 1100 watts. Profe, tu refrigerador, profe, está consumiéndote 400 watts. Ahora, imagínate que todos estos equipos lo instalas al mismo tiempo. Profe, estás consumiendo 1200 más 1100 más 400. Ya te estás pasando ahí de los 2000 watts. ¿Te das cuenta? Y la potencia que estás consumiendo está relacionada con la corriente. Y la corriente es la que consumes, es la que te facturan. Es por ello, es importante conocer que hay equipos que a pesar de estar apagados siguen consumiendo energía eléctrica. Y eso yo ya te lo dije en la sesión pasada. Por eso es la importancia de poder desconectar los equipos. Yo creo, jóvenes, ustedes ya con los conocimientos que tienen, no creo que van a cometer los mismos errores que pues nuestros padres o nuestros abuelitos han cometido el error, ¿no? ¿Correcto? Pero muchos de nuestros abuelitos sí sabían este concepto, que siempre decían, desconecta eso, desconecta la plancha, desconecta el televisor si no vas a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que te están consumiendo energía eléctrica a pesar de no estar funcionando el equipo. ¿Correcto? Mira, aquí tenemos algunas cosas. Y ahora, he sacado esta pequeña figurita para que te das cuenta. Esto ahora todos los equipos jóvenes vienen con esta plaquita. Quiero que te des cuenta, jóvenes. Esta plaquita viene y si tú te das cuenta y eres curioso, puedes observarlo. Acércate a tu lavadora. Ahora las lavadoras son más eficientes. Bueno, observa, en la antigüedad una lavadora ¿cuánto consumía? 1200. Una lavadora automática más moderna, jóvenes, ¿cuánta de energía está consumiendo? Mira por acá, una lavadora automática está consumiendo, y acá dice potencia nominal, jóvenes, ¿cuánto consume? 550 watts. Ahí a ver, para que todos puedan ver, a pesar de los que están con celular, 550 watts. ¿Cuál es la alimentación, jóvenes? 220 voltios. ¿Cuál es la frecuencia que trabajamos en Sudamérica? En Perú es 60 Hz. Esto lo vamos a ver en otro caso. Pero mira, ya te están dándote sus características del equipo que estás comprando. Imagínate, tú compras una lavadora automática y resulta ser que esta lavadora te consume 550. Uy, muy bien. Y te vas a la otra tienda, la otra marca, ya no es LG, vamos a suponer que fuera Daewoo o puede ser Samsung. La misma lavadora de la misma cantidad de kilos, de 12 kilos, te está consumiendo, voy a imaginarme 300 watts. La pregunta, ¿cuál es más eficiente? Profe, más eficiente será la que consume menos potencia. ¿Correcto? Inclusive en los televisores antiguos obviamente consumían bastante energía eléctrica. Ahora los televisores son más grandes de pantalla y consumen la misma energía, hasta inclusive mucho menos. ¿Correcto? Igualito pasa pues con las hervidoras. Antes las hervidoras, miren por acá, por decir por acá debo tener, ahí está, una hervidora consumía, jóvenes, que tengan idea, antes 4500 watts. Era enorme. Ahora las hervidoras son más eficientes.
Por decir, esta hervidora de la marca Acor, ¿cuánto consume? Su capacidad de que puede hervir es 1.7 litros. ¿Cuánta potencia consume? 2200. ¿Qué significa? Que es más eficiente porque menos corriente eléctrica va a consumir. Y eso es lo que te van a facturar. ¿Me dejo entender, jóvenes? Y hay diferentes equipos, así podríamos pasarnos revisando todos los equipos y puedes darte cuenta. Y esta plaquita que te digo, o esta potencia, están en todos los electrodomésticos o equipos de casa. ¿Dónde, profesor? A veces en la parte de atrás, a veces debajo de la tele, al costado, siempre está su característica porque esto es obligatorio. O sea, Osinermin, que es una entidad que supervisa, siempre todo equipo tiene que venir con sus características. Y así ustedes de acá en adelante van a comprar sus equipos inteligentemente. ¿Correcto? Las duchas eléctricas también. Por decir, hay duchas eléctricas, a ver, no sé si lo puse por acá. Hay duchas eléctricas que antes consumían 6000 a 8000 watts. Ahora las duchas eléctricas están en un promedio de 4000 watts. ¿Qué vas a comprarte? Uno moderno para que consuma menos potencia y caliente lo mismo. Eso es lo que tienes que tenerlo en cuenta. Bien, jóvenes, esto ha sido lo que yo he querido transmitirles. Ahora pues, viéndolo ya, lo que hemos visto matemáticamente e interpretando, veamos algunos ejemplitos para el desarrollo de tu práctica. Jóvenes, me dice ejemplo número 3. ¿Qué potencia consume una calculadora que funciona a 8 voltios? Y esto es real, ¿eh? La calculadora trabaja inclusive ahora con menos voltaje. Trabaja con unos 5 voltios, con 3 voltios y 0,1 amperios. ¿Qué potencia está consumiendo? Muy bien, entonces la potencia está relacionada con esta ecuación. La intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el voltaje. Jóvenes, esta calculadora me está dando directamente el voltaje y la corriente. Simplemente multiplico, pues no, 8 multiplicado por 0.1. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 0.8 watts. Así de sencillo, ¿eh? Este tema es sencillo y ha venido a veces hasta en exámenes de admisión, solamente que a veces nos olvidamos la ecuación. Profe, pip, eso no te puedes olvidar, ¿ya? Muy bien, a ver, otro ejemplito por acá, dice lo siguiente, ejercicio número 4, una secadora de cabello para las chicas. Tiene una resistencia de ¿cuánto? 12 ohmios. Muy bien, acá lo colocamos, ahí está. Y se conecta a una línea de 120 voltios. No es en nuestro país, esos son los países europeos, 120 voltios, 110 voltios. En nuestro país, la línea que se conecta es 220 voltios. Tenemos 220 voltios como estándar en nuestras casas. Si ustedes analizaran un poquito más, se darían cuenta que en nuestro país tenemos perjuicio porque la diferencia potencial es baja. Mientras que en Rusia la diferencia potencial es, por lo menos, es 440 voltios. Ya se van a darse cuenta los que han podido darse cuenta en la ecuación. Seguimos. ¿Cuánto tiempo disipará una energía de 24.000 joules? Qué sencillo, ¿no? A ver, tenemos un minuto y creo que podemos terminar este ejercicio y volvemos con el mismo enlace. A ver, la resolución, sencillo. Jóvenes, la energía disipada en una resistencia que se calienta se puede hallar con, oye, acá está la energía. ¿Y eso dónde está, profesor? Acá está, yo te lo escribí. Aquí está la energía. La energía que disipa una resistencia es el voltaje al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. Y eso está acá, joven, ahí está. Simplemente hay que reemplazar, pues, ¿no? ¿Cuál es el voltaje, jóvenes, en lo cual está trabajando? 120. En vez de voltaje acá voy a poner 120 volts al cuadrado. ¿Cuál es la resistencia que tiene esa secadora de cabello? 12 ohmios, perdón. Ya está. Reemplaza que acá va a ser 12 ohmios. Listo. ¿En cuánto tiempo dice? Me está preguntando cuánto tiempo disipará. Ya, este es el tiempo. ¿Cuánta es la energía que ha disipado, jóvenes? Simplemente lo reemplazamos. Es 24.000. 1, 2, 3. Que si tú despejas esta ecuación, te sale que el tiempo que disipa, ¿cuánto va a ser? 20 segundos. ¿Correcto? Bien, jóvenes, tenemos menos de un minuto, así es que vamos a volver con el mismo enlace, ¿ya? Mientras tanto, vamos tomando lectura a nuestro ejemplo número 5. Así de sencillo, ¿eh? Dice, una cafetera eléctrica automática tiene 1400 watts. Bien, jóvenes, continuando con nuestro tema, decimos, a ver, una cafetera eléctrica automática tiene 1440 watts a 120 volts.
Si en otras ocasiones la cafetera se instala o se conecta a una fuente de 100 volts, ¿qué corriente pasará por la cafetera en tales condiciones? Muy bien. Profe, lo primero que me tengo que dar cuenta es que todo artefacto tiene su propia resistencia. Así sea una ducha, así sea una lavadora o una tostadora. Jóvenes, lo que va a cambiar es la fuente a la cual yo le conecto. Puedo conectarlo a una fuente de 100 o a una fuente de 200. ¿Qué va a pasar? Va a circular la corriente eléctrica, pero característica del equipo es su propia resistencia, porque ya está construido con eso. Entonces, cuando a mí me dice que esta cafetera automática tiene una potencia de 1440 watts a 120 volts, ¿qué hago? Voy a determinar primero su resistencia. Por eso decimos, con la potencia y su voltaje podemos hallar la resistencia de la cafetera. ¿Cómo, profesor? Ahí está. Y esta ecuación ya te he mostrado, ¿eh? No te olvides, la ecuación está por acá, profe. Esta potencia se puede hallar con la diferencia potencial o con la intensidad de corriente. Listo, ya está. Entonces decimos, profe, voy a utilizar esta ecuación. La potencia es que ¿cuánto? 2400, perdón, esto no es, acá está. La potencia, ¿cuánto es, jóvenes? 1400, simplemente voy a reemplazar 1440, ¿correcto? Muy bien, vamos a admitir a sus demás compañeros, ahí está. Correcto, 1440. Profe, esto debe ser igual. ¿Cuál es el voltaje, jóvenes, que se tiene? Ah, profe, 120. Que en nuestro caso, el 120 va a estar elevado al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando el 120 elevado al cuadrado. Listo, jóvenes. Dividido entre la resistencia y la resistencia. Listo. Que reemplazado estos datos, jóvenes, que ya tenemos del enunciado, la resistencia de la en esta casa de la, ¿cómo se llama? Cafetera automática es 10 ohmios. Ahora, ¿qué pasaría si en otras condiciones la cafetera se instala a una fuente de 100 voltios? ¿Qué corriente pasará? Ah, profe, hago mi diagramita simple. ¿Qué decimos? Ah, profe, lo primero decimos, la fuente ha cambiado, ahora es 100 voltios. Pero la resistencia del artefacto, en este caso de la cafetera, sigue siendo 10 ohmios, no cambia. Y la corriente, tú sabes que ya va a circular una corriente eléctrica. Entonces decimos lo primero, jóvenes. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Cuánta corriente, no? Entonces decimos, muy bien. Sabemos que por la ley de Ohm, ¿qué cosa? Que el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La fuente es 100 voltios y me están preguntando por la intensidad de corriente eléctrica, pero la resistencia de la cafetera es 10 ohmios. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica, jóvenes? Profe, eso vale 10 amperes. Listo. Así de simple, ¿ve? ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí, chicos, y si hubiera dudas, pues preséntenlo a través del chat o utilicemos el micro si es que fuera necesario para poder entender. Bien, jóvenes, esto es lo que el día de hoy pues quiero transmitir para lo que es el tema, en este caso fundamento teórico. Ya sabes la aplicación, donde lo encuentras. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de tu práctica, ¿ya? Así que por acá ya lo he llevado, tu práctica lo tienes. Ahora vamos a admitir a tus compañeros que están ingresando un poquito tarde y vamos a admitir. Mira por acá. Ejercicio número 1, la práctica. Espero que todos hayamos descargado. Y ahora sí, empieza el momento de participación. Quiero que todos trabajemos rápidamente, jóvenes, y podamos desarrollar, si es posible, por mí, todos tus ejercicios. ¿Ya? Tenemos hasta las 9:15, tenemos un promedio de casi 40 minutos de poder terminar la práctica. ¿Correcto? Así que por favor, a trabajar. Y los que trabajamos, obviamente, se les puede considerar puntos adicionales. Y no olvidar que la sesión está siendo grabada. Así que no te preocupes, que si algún registro queda, si no estás trabajando, no se te puede apoyar. Ya, chicos, vamos a empezar. Dice, 3 resistencias. ¿De cuánto, jóvenes? De 1 ohmio, profe, ahí está, de 2 ohmios y de 3 ohmios. Se conectan en serie en una batería de 12 voltios. Calcule la potencia que disipa. Jóvenes, a ver, cuando yo quiero representar esto, vamos a admitir a sus compañeros. Jóvenes, 3 resistencias, profesor. Vamos, una resistencia, profesor. Segunda resistencia, profesor. Tercera resistencia, profesor. Dice, se han conectado a una fuente. Ahí está, pues la fuente. Así lo quiero representar yo. ¿Qué te parece? Ahí está, la fuente positiva y la fuente negativa.
Ahí está, datos del problema. Profe, la fuente es 12 voltios. Muy bien. Pero la resistencia es de 1, de 2 y de 3. Y tú sabes que la resistencia en un circuito en serie se suma. 1 más 2 más 3, ¿cuánto vale eso, chicos? 6. Entonces, ¿qué decimos? Profe, simplemente se va a un circuito simple. La resistencia es, en este caso, 6. Así de sencillo. Profe, acá está la fuente. La fuente no ha cambiado, 12 voltios. ¿Y la resistencia cuánto vale, jóvenes? 6 ohms. Listo, jóvenes. ¿Qué me está preguntando el enunciado? Me dice calcule la potencia que se disipa en el circuito. A ver, por acá los que estamos trabajando, dice, profe, sale 24. Está Alvarito, sale 24. Chamorrito dice sale 24 watts. ¿Será correcto? Veámoslo, si es que es lo correcto. Muy bien. A ver, 24. A ver, veamos lo siguiente. Jóvenes, ¿qué decimos? Si hemos llegado hasta este punto y ya tenemos la resistencia, lo primero que tengo que yo pensar es ¿cuánto es la corriente eléctrica que circula por acá? Profe, rapidito, ¿no? Para poder saber cuánta corriente eléctrica circula, voy a dividir la fuente 12 entre 6. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Y eso ya ustedes lo pueden trabajar, profe, es 2 amperios. Listo. Pero 2 amperios, jóvenes, está pasando por esta resistencia, por acá, en este sentido. Entonces, ¿qué decimos? Profe, la potencia es el producto de la intensidad de corriente eléctrica que circula por la diferencia potencial. Profe, recuerda que es PIB, y acá lo escribo. Jóvenes, la potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica por el voltaje. Jóvenes, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? 2. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el, ¿cómo se llama? En el circuito? Porque me dice calcular la potencia que disipa el circuito. Ojo. O sea, profe, de todo. En este caso, la diferencia potencial es 12 voltios por 12. ¿Cuánto es equivale esto, chicos? 24 watts. Todos los que han respondido 24 watts, respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La C de casita. Así de sencillo, jóvenes, A ver por acá, todos dijeron, ahí está. Pomita también le salió 24, Noelia, Angie, muy bien, chicos. Los que estamos trabajando, todo queda grabado. Y ustedes se han dado cuenta que en las sesiones grabadas siempre se está subiendo a la plataforma y a los grupos de WhatsApp. Muy bien, seguimos. Enunciado número 2 dice, en la figura que se muestra, el amperímetro registra 2 amperios y el voltímetro 6 voltios. Calcule el valor de la potencia que consume la resistencia R. ¿Dónde está la resistencia R? Profe, está acá. Uy, qué sencillo, ¿no? Aplicativo, rápidamente, joven. Si la diferencia potencial o el voltímetro es 6 voltios, significa que entre estos dos bornes, jóvenes, hay 6 voltios. ¿Listo? Profe, la corriente que circula, jóvenes, recuerden que el voltímetro se instala en paralelo y que la resistencia del voltímetro es, ¿cuánto? Infinito. Por lo tanto, no circula ninguna corriente eléctrica. La corriente eléctrica que va a circular por la resistencia va a ser esta. ¿Cuánto vale esta corriente eléctrica, profe? La corriente eléctrica vale 2 amperios. Listo, lo escribimos por acá, 2 amperios. Listo. Ya está, jóvenes, ya terminamos. ¿Cuánto vale la potencia que consume? Igualito, ¿no? Profe, la potencia es igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por la fuente. ¿Correcto? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? A ver, trabajando. La intensidad de corriente eléctrica a la cual está sometida a resistencia es 2 amperios. Multiplicado por, ¿cuál es la diferencia potencial a la cual se encuentra? 6 voltios. ¿Cuánto vale eso, chicos? 12 watts. Listo. Ejercicio aplicativo, ¿ves? ¿Cuál es mi respuesta? A de Angelito. Ahí está, 12. ¿Te das cuenta? 12 watts. Sencillo, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Veamos nuestro tercer ejercicio. Mira, así de fácil estaba tu práctica esta vez, Y recuerden, chicos, que lo que yo estoy trabajando, esta práctica es de nivel Aduni, ¿correcto? Así de sencillo viene, sino que los conceptos es lo que tú tienes que manejar. 3, dice lo siguiente. Una cantidad de calor desarrollado por segundo en una resistencia es 20 watts. Muy bien, ¿cuánto vale el tiempo? 1 segundo, ¿correcto? Acá vamos a considerar que el tiempo por segundo te está diciendo, vale, en un segundo, o sea, en un segundo, dicen, la cantidad de calor en un segundo en una resistencia es 20 watts, ¿correcto? Cuando la intensidad de corriente, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? 2 amperios. ¿Cuál será la cantidad de calor producida por segundo si la intensidad de corriente eléctrica en este caso es 4 amperios? Profe, ¿cómo voy a hacer eso?
A ver, busquemos. Jóvenes, ¿cuál es el que me está relacionando? El tiempo, la intensidad de corriente eléctrica y la potencia. Muy bien. Busquemos, a ver, ¿dónde está? Bajemos, a ver, ¿dónde está? Profe, la potencia, yo te mostré todo esto, estas fórmulas. Yo puedo trabajar con cualquiera de estas ecuaciones. La potencia puedo trabajarlo como el producto de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el voltaje. También lo puedo trabajar como que, profe, como que el trabajo por unidad de tiempo. Pero el tiempo, ¿cuánto vale? Un segundo. ¿Y cómo es el trabajo? Profe, el trabajo también es, en este caso, para liberar la energía, es el producto de ¿quién? Del voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo. Como es un segundo, se va a eliminar. ¿Con cuál voy a trabajar, chicos? A ver, analicemos. Pues vamos a nuestro enunciado. Acá está nuestro enunciado, el enunciado número 3, ¿no? Profe, entonces simplemente ya sabemos como el tiempo es lo mismo para ambos. Profe, este 20 watts voy a trabajar con lo mismo. La potencia debe ser igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por el voltaje. Pero esa potencia, jóvenes, pues es 20 watts. ¿Correcto? Y esto es igual a ¿qué? A la intensidad de corriente eléctrica, 2 amperios. Y está conectado a la fuente. La fuente sube. ¿Cuánto vale la diferencia potencial, jóvenes? Profe, él vale 10 volts. Ahí está. Eso es lo que tengo que hallar. Porque en el mismo segundo, ¿cuál será la cantidad de calor producido por segundo si la intensidad fuera 4? Ya no va a ser en este caso 2 amperios, sino va a ser 4. Entonces, ¿qué decimos? La potencia igualito se calcula como la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por la fuente. Pero jóvenes, esta potencia, la intensidad que va a circular ahora es 4 amperios. Ahí está, si tú quieres ponlo así, multiplicado. La fuente no va a cambiar. La fuente va a ser ahora 10 volts. ¿Cuánto sale 4 por 10? 40. ¿40 qué, profesor? 40 watts. Ahí está mi resultado. Sencillo, ¿no? Mira, de qué sencillo era darse cuenta del ejercicio. Pero aparentemente, cuando tú tomas lectura, se parece complicado. Pero tienes que definir bien el concepto. ¿Cuál es la alternativa? A de Ángel, Angelito. Así de simple, jóvenes. ¿Ves? La práctica está sencillísimo. 4. Ya estamos en la 4. Dice: en el siguiente circuito, calcule la potencia que disipará la resistencia de 4 ohmios. ¿Dónde está 4 ohmios, profe? Acá, de este me está preguntando, por eso es que lo estoy marcando. Profe, por acá. Muy bien. Observamos rápidamente, chicos, que, mira, profe, yo estoy observando que esta fuente, en este caso, a ver, por acá, mejor lo voy a colocar así y lo voy a mover. ¿Muy bien? Mira por acá. Profe, vamos a salir de mayor potencial y hasta a menor potencial. Por eso es el sentido de la corriente está acá. Pero estas dos resistencias, ¿cómo están? Profe, estas dos resistencias están en serie. Profe, estas dos resistencias están en serie. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? ¿Qué decimos? Profe, la resistencia equivalente es igual. Profe, como están en serie se suman. 4 más 2, 6 ohmios. Listo. Entonces el circuito se vuelve a un circuito simple. La resistencia es 6, la fuente es 18. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? Profe, VIR. Profe, la fuente entre la resistencia. Profe, 2 amperios. Listo. Jóvenes, pero si lo que está pasando por el circuito en serie es 2 amperios, a ver, lo voy a escribir bien por acá porque creo que lo he escrito mal. Profe, 2 amperios por acá, profe, hay 2 amperios, ahí está, ahora sí se nota mejor. Entonces significa que por la resistencia de 4 ohmios también está pasando, ¿qué cosa? Profe, está pasando 2 amperios. Eso tienes que entender. Porque en un circuito en serie, la corriente eléctrica es la misma. Y profe, ¿cuánto de corriente eléctrica está pasando por la resistencia de 2 ohmios? Profe, como es circuito en serie, también está pasando 2 amperios. Eso tienes que darte cuenta. Muy bien. Pero jóvenes, a mí me está preguntando la potencia que disipará esta resistencia. Pero esta resistencia, jóvenes, está sometido a una diferencia potencial. Que esa diferencia potencial V lo voy a determinar como el producto de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. VIR, profe, 2 por 4, 8 volts. Él está a 8 volts. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué más decimos, chicos? A ver, para trabajar, para terminar rápidamente. Profe, entonces decimos, ¿no? La potencia
es igual, pero la potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el voltaje. ¿Cuánto vale la potencia? Que es la que me piden. Ah, profe, este debe ser igual. La intensidad de corriente eléctrica es 2. ¿Correcto? Jóvenes, ¿cuánto vale la... ¿Está bien, chicos, o me he equivocado? A ver, ayúdenme. 18 entre 6 es 3 amperios, ¿no? A 3. Ahí está, pues ya ves, y ustedes no dicen nada, ve, calladitos están, por favor. Toribe dice, es 3, profe, sale 36. Ahí está, muy bien. Ya se dieron cuenta de mi error. Lo hice a propósito, chicos, para que se den cuenta que me estoy equivocando. Muy bien, entonces voy a corregir. Ah, no, va a ser 3 amperios, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Profe, 3 amperios por acá, profe, 3 amperios por acá. Muy bien, entonces si es 3 amperios, 3 por 4 sería 12 voltios, ¿correcto? Profe, 12 voltios. Ahí está. Ahora sí, pues, y 3 por 2, acá es 6 voltios. Que sumados en un circuito en serie debe ser la fuente. 12 más 6, 18. Entonces la intensidad de corriente eléctrica era 3 amperios. Listo, jóvenes, ya está, multiplicamos rapidito. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? 3 amperios. Multiplicado por, ¿cuál es la fuente? 12 voltios. Listo, jóvenes, ¿cuánto sale ese resultado? 36 watts. Sencillo, ¿no, chicos? Mira, así de fácil, jóvenes, ¿ah? Estamos trabajando y estamos en el ejercicio 5. Muy bien, a todos les salió 36. Aguilar, Noelia, Gabriel, Alejandro. Muy bien, Alejandro. 36. Muy bien. Hoy, qué sencillo nuestra práctica, ¿te das cuenta? Cuando entendemos es sencillo. Cuando no sabemos qué hacer, siempre se nos complica el enunciado. Veamos lo siguiente. Me dice, ¿cuál es la potencia que se disipa cuando los terminales A y B del circuito se instalen a los bornes de una batería de 21 voltios? Profe, ahí está la figura. Dice que esto lo vamos a instalar a qué cosa? A los bornes de una batería. Ah, profe, lo voy a poner por acá. ¿Qué te parece si acá lo conectamos? Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Estoy tratando de representar la fuente. Ups, esto no me ayuda. Vale, lo borramos esta parte y lo voy a poner mejor con este. ¿Está bien? Ahí está. Estos dos extremos los voy a conectar a una fuente. ¿Va a ser cuánto? 21 volts. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Pero a mí me está preguntando cuál es la potencia que se disipará cuando los terminales del circuito están instalados a los bornes de una batería de 21 voltios. Muy bien, entonces, jóvenes, tengo que hallar la corriente que circula en el circuito, pero para ello yo tengo que reducir, pues, ¿no? ¿Cómo voy a reducir, profe? Al toque, rapidito, jóvenes, ustedes trabajan. ¿Estas tres resistencias están en paralelo o no? ¿Cuánto sale la resistencia equivalente? Ah, pues, rapidito. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Y eso creo que ustedes lo pueden trabajar. A ver. ¿Cuánto vale, chicos? A ver, la respuesta creo que ya me están dando ya. Torocabo dice que sale 63. Ah, muy bien. Pero me pueden apoyar rápido para sus demás compañeros, chicos. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? A ver, producto, ¿no? 12 por 4, 48. Entre la suma, ¿cuánto es la suma? 16. 16 entre 48 entre 16, 3. Lo mismo por acá. 3 por 6, 18. 18 entre 9, 2. 2 más 7, 2 más 5, profe, acá sale 7, perdón, 2 ohmios, ¿no? 2 ohmios, que sumado con 5, el total, o sea, la resistencia equivalente de todo este circuito, la resistencia equivalente que van a estar en serie, espero que se hayan dado cuenta, 2 más 5, 7 ohmios, listo, profe. Entonces, si tengo que la fuente es 21 y la resistencia equivalente es 7, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica que va a circular? Es la división de la fuente 21 entre la resistencia equivalente. Profe, 3 ohmios. Listo. Y como me está pidiendo del circuito, jóvenes, ¿qué hago? Simplemente reemplazamos, ¿no? La potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica del circuito por la fuente del circuito. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica del circuito? 3 amperios. Multiplicado por, ¿cuál es la fuente que alimenta el circuito? 21 voltios. ¿Cuánto resulta ser esto, jóvenes? 63 watts. Ahí está. Resuelto nuestro enunciado. Rapidito, ¿ves? Clave. Enanito, profesor. Seguimos. 6. Cuando dos resistores idénticos se conectan a una serie se conectan en serie a una batería, la potencia disipada por ellos es 25 watts. A ver, dos resistores idénticos, profe, voy a representarlo, profe. Una, seguimos en serie. 2. Ahí está. Está conectado, dice, a una fuente, ¿no? Ya estará conectado a una fuente. No lo sabemos de cuánto es esta fuente, pero sí lo podemos determinar. Ahí está, profesor. ¿Qué decimos?
Como son idénticos, simplemente le pongo R y él también que sea R, pues la resistencia, ¿correcto? La potencia, o sea, la potencia acá, ¿cuánto vale? 25 watts, ¿correcto? 25 watts. Listo, seguimos. Diciendo, ¿qué potencia disipará si se conectan en paralelo a través de la misma batería? Ah, muy bien. O sea, si la fuente es V, en el otro circuito va a ser en V. ¿Cómo va a ser el otro circuito? Así lo debemos representar, profe. Se conecta, dice, en paralelo. Ah, profe, ahí está mi resistencia en paralelo. Mira por acá. Acá está mi otra resistencia en paralelo. Ahí está, joven. Y está conectada a la misma fuente. La misma fuente. En este caso la fuente es V. Ahí está. Las resistencias son las mismas. R y R. A ver, veamos qué es lo que pasa cuando yo conecto en serie y cuando conecto en paralelo. Muy bien. La potencia es 25 watts. Pero la resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 2R. Entonces, ¿me puedes decir cuánta corriente eléctrica está circulando por acá? Ah, profe, eso lo sacamos con la ley de Ohm. VIR, profe, el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia equivalente. Pero la resistencia equivalente es 2 veces R. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces sale 2 veces la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia. Pero la potencia, a ver por acá, la potencia se determina como el producto de ¿quién? Profe, de la intensidad de corriente eléctrica, que estamos asumiendo que acá es I, ¿correcto? ¿Qué más? Pero ahora, chicos, ¿qué es lo que me voy a utilizar yo? Voy a utilizar la fuente, o perdón, la corriente eléctrica o la diferencia potencial. Profe, creo que lo llevamos con la diferencia de potencial, ¿no? Y tú sabes que la potencia se escribe así, oye, es pi. Pero en vez de intensidad de corriente eléctrica lo voy a escribir la fuente entre la resistencia. Entonces él va a ser igual a ¿quién? A V al cuadrado entre la resistencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí lo voy a escribir correctamente. A ver, a ustedes deben apoyarme rápidamente, profe. Él va a ser V cuadrado sobre la resistencia. ¿Hasta ahí está bien, chicos? Entonces esa potencia equivale a 25 watts, que es igual, ¿a qué es igual? Profe, ¿cuánto vale la fuente? No sabemos, la misma fuente. V al cuadrado lo dejamos, ¿te parece? Profe, lo voy a dejar V al cuadrado. Perdón, esta parte de acá lo tengo que expresar como potencia. Chicos, ahí está, vamos a ampliar un poquito. Es V al cuadrado, ¿correcto? Entre la resistencia, pero la resistencia, ¿cuál es la resistencia en el circuito equivalente? Ah, profe, la resistencia equivalente es 2 veces R. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el otro caso. Mira por acá. Lo voy a copiar esta parte de acá. Control C. Y acá lo voy a copiar. Control V. Ahora me vas a decir si estamos en lo correcto. Mira por acá. Atentos, por favor. Jóvenes. La potencia se va a medirse lo mismo. Me están preguntando por esta potencia. ¿Por qué? Pero jóvenes, la fuente es V. Pero ¿cuál es la resistencia equivalente? Oye, en paralelo es R por R entre la suma. ¿Y eso cuánto vale, chicos? Ah, jóvenes, R por R entre 2R, eso va a ser R medios. ¿Correcto? Recuerda que es el producto. R por R es R cuadrado dividido entre la suma, 2 veces R. Simplifico un R, me queda R medios. Ah, profe, entonces, en vez de poner la resistencia no va a ser 2R, sino va a ser R medios. Que si R medios pasa arriba, él pasa a multiplicar 2 veces el C. ¿Y cuánto vale ese equivalente de V cuadrado sobre R? Profe, V cuadrado sobre R, 2 por 25, 50. Ah, profe, él vale 50. Entonces, él va a ser igual a 2 por 50. ¿Cuánto sale 2 por 50, chicos? 100 watts. Listo. Así de sencillo. ¿Se entendió, jóvenes? 100 watts. Ahí está mi respuesta. Ahora vamos a ver si a todos les ha salido así. Profe, ahí está. Vila de la Cruz dice sale 100. Stephanie 100, Torokawa dijo que sale 100, muy bien, a ver, todos los que estamos trabajando. Noelia dijo 100, Bendesu dijo que sale 100. Oye, te diste cuenta que estaba bien sencillo, ¿no? No era por el primer camino que estaba tomándolo, que era con la ley de Ohm, que no es necesario hallar la corriente eléctrica, porque está relacionado solamente la resistencia y la fuente, y esto lo puedo aclarar yo con este enunciado, con esta forma de determinar, como V cuadrado, fuente cuadrado sobre la resistencia. Ay, a ver otra vez. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, chicos. Se dejó de compartir. Ahí está bien. ¿Se nota?
Ahí está, Noelia también dijo que sale 100. ¿Correcto, jóvenes? Bien, vamos a continuar. Tenemos acá el ejercicio número 7. Mira que ya estamos en más de la mitad de tu práctica. Dice, en el circuito halla la potencia que consumirá la resistencia de 20. A ver, rápido, jóvenes. Ustedes son trómenes. Profe, la resistencia equivalente acá. A ver, por acá, ¿cuánto vale la resistencia equivalente acá? Oye, esta es una resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente? Profe, 5 por 20, 100. Entre las sumas, 5 más 20, 25. 100 entre 25, profe, 4 ohmios. Listo. Profe, pero 4 y 2 están en serie. Y eso quiero que te des cuenta, profe. Estos dos están en serie. Como están en serie, va a ser 6 veces 6 ohmios. Ah, listo. Profe, lo primero que tengo que saber es cuánta corriente eléctrica está circulando en un circuito. Y esa corriente eléctrica tú lo vas a hallar con la ley de Ohm. Profe, la corriente es igual a la intensidad por la resistencia. La fuente, 60 voltios, jóvenes, debe ser igual. ¿Cuál es la corriente eléctrica? La que queremos determinar. ¿Cuál es la resistencia equivalente? 6 ohmios. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica, jóvenes? 10 amperios. Ahora, muy bien. Como a ti te está pidiendo, y esto quiero que te des cuenta, ¿cuál es la resistencia? Dice, haya la potencia que consumirá la resistencia de 20 ohmios. Profe, ¿dónde está 20 ohmios? Está por acá. Ah, entonces tengo que saber cuánta corriente eléctrica está pasando por ahí y cuál es la diferencia potencial que está por ahí. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Tengo que analizar. Digo, jóvenes, atentos. La corriente va a ir de más a menos. Profe, en este sentido va a ir la corriente. ¿Correcto? Ahí está. Profe, pero date cuenta. Acá la diferencia potencial son la misma. ¿Correcto? Y la corriente eléctrica que va a pasar por el circuito en serie va a ser la misma. Profe, está regresando para acá. ¿Correcto? ¿Cuál es la corriente eléctrica? 10. Muy bien. Profe, hasta aquí ha llegado 10 amperios. Pero tienes que tú darte cuenta que la diferencia potencial entre estos dos puntos, profe, van a ser la misma. Profe, entonces, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Ah, muy bien. Por acá estará pasando una corriente I1, por acá, para que te des cuenta. Y por acá estará pasando otra corriente eléctrica. Pero como la diferencia potencial es el producto de I por, o la corriente por la resistencia, entonces tengo que multiplicar. ¿Qué te parece si aquí le damos I? I por 20, 20 veces I es la diferencia potencial. Profe, entonces, ¿cuánto valdrá la de arriba? 4 veces I, pues. 4 por 5, 20. I por 20, 20I. Profe, ambos están a la misma diferencia de potencia. Pero, jóvenes, recuérdense que por la ley de Kirchhoff, la corriente que ingresa debe ser igual a la corriente que sale. Profe, la que ingresa es 10 amperios y la que sale es 4I más I. Ah, profe, 5 veces I. A ver, mejor lo escribo. Pero, jóvenes, lo voy a escribir. 5 veces I debe ser igual. A ver, chicos, tenemos 10 minutos todavía. 5 veces I debe ser igual a ¿cuánto? A 10 amperios. ¿Cuánto vale esa corriente eléctrica, chicos? Profe, 2 amperios. Ojo que no es la misma que la anterior, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos hallado en el circuito general. Ah, profe, significa que 2 está pasando por acá, o 8 amperios por acá, y por debajo está pasando, en este caso, 2 amperios. Profe, lo voy a poner por acá, 2 amperios. Profe, y por acá, ¿cuánto está pasando? 8 amperios. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, como a mí me pide la potencia que disipa, ya está, sencillo, ¿no? La corriente que circula es 2. Profe, pero también te acuerdas que está relacionada con la resistencia, y si tú quieres, halles la diferencia potencial. Profe, 2 por 20, 40. Profe, la diferencia potencial entre estos bornes está de 40 voltios. Ya está. La potencia es igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por la fuente. La corriente que circula es 2. La diferencia potencial a la cual se encuentran es 40. 2 por 40, ¿cuánto sale, chicos? 80 watts. La respuesta, la C de casita. ¿Correcto? A ver dónde están mis participantes. Está por acá. Ahí está. Seguimos. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sencillo, ¿no? Profe, 80 watts. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 8. Vamos a tratar de llegar en los 10 minutos a todos los demás, lo que se pueda. ¿Qué corriente debe circular por una resistencia de 4 ohmios para que en 3 minutos se desprenda 2800 joules de calor en la resistencia? A ver, chicos, ¿cuántos salen? Por favor, quiero participación de todos.
Entonces dice, ¿qué corriente debe circular por una resistencia de 4 ohmios para que en 3 minutos se desprenda 2880 joules de calor? Profe, ¿cómo se relaciona ello con la energía? Y ello, como era, jóvenes, el producto de la diferencia potencial multiplicado por la carga, pero la carga es la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Ya está. Jóvenes, ese trabajo vale 2880. Debe ser igual. ¿Cuál es la diferencia potencial? Profe, no sabemos. ¿Sabemos o no sabemos, chicos? A ver, ayúdenme. Por acá me dicen, profe, 2. Ya le salió, ¿ves? A Stephanie le salió 2 amperios. A ver, ¿qué corriente debe circular? Dice, ¿no? Ah, me está preguntando por esta corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dice que pasará por en 3 minutos. Profe, simplemente voy a hallar la fuente. ¿Está bien? Ah, no, perdón. Esto de acá, jóvenes, lo voy a llevar en función. El voltaje lo voy a llevar como I. Va a ser I al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver por acá los que están... Profe, sale 2 amperios. A todos les ha salido. Es que la fuente lo voy a reemplazar como I al cuadrado. ¿Correcto? I. Ah, profe, va a ser I al cuadrado, la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Profe, por la resistencia, multiplicado por el tiempo. Listo. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? Profe, no conozco la intensidad de corriente eléctrica. Lo dejamos por acá, tal y cual como está. Simplemente lo dejamos como la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado. Pero la resistencia que sí conocemos vale por 4 ohmios, pues. Y el tiempo, jóvenes, el tiempo se mide en segundos, 3 minutos. ¿Cuántos segundos hay? 180 segundos. Listo. Pasas a dividir y tu respuesta debe ser, como bien les ha salido a todos, 2 amperios. ¿Correcto? Seguimos en el ejercicio número 9. Dice así. En el circuito mostrado determina la potencia que disipa la resistencia de 0,5. Aquí quería llegar. ¿Es aquí o el siguiente ejercicio? No recuerdo bien. Ya, creo que ustedes lo pueden trabajar esto, ¿cierto? Recuerda que 1 y 1 están en paralelo. Si están en paralelo, profe, 1 y 1 sería R medio. O sea, vale 0,5. Como esto va a estar en serie ahora, van a estar en serie, quiero. Profe, va a estar en serie 2 con la resistencia que hemos encontrado por acá, que va a valer la mitad, 0,5, y la resistencia de acá. ¿Cuánto es 2 más 0,5? 2,5 más 0,5, 3. Profe, la intensidad de corriente eléctrica, es sencillo, la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la fuente, 6 voltios dividido entre la resistencia equivalente, que vale 3. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? 2 amperios. Listo, así de fácil. Profe, si ya sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es 2 amperios, me dice determina la potencia que disipa la resistencia de 0,5. Por acá. Uy, qué sencillo, ¿ve? Profe, si es por acá, a ver, por acá lo voy a marcar, mejor dicho, otra vez. Profe, de más a menos la corriente eléctrica va a estar subiendo. Esa corriente en la cual se encuentra es, 2 amperios, porque es la misma, está en un circuito en serie, 2 amperios. Ya está, listo. ¿Cuánto vale la potencia, chicos? Rápido, a ver, por favor, todos los que estamos trabajando. Profe, 2 watts, dice Toribio Anselmo. ¿Será correcto? Claro, a ver, veamos, profe, la potencia, a ver, por acá, la potencia es igual a la intensidad por la voltaje. Profe, pero el voltaje no lo tengo, pues no, pero lo puedo escribir como la intensidad sobre la resistencia, ¿correcto? No, perdón. Él va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, esta es la otra fórmula, jóvenes, multiplicado por su resistencia. Ahí. Jóvenes, ¿cuánto vale esto? Ah, profe, la intensidad es 2 al cuadrado, 4, multiplicado por la resistencia, 0.5. ¿Cuánto vale eso, chicos? Profe, 2 watts. Ahí está mi respuesta. Y qué sencillo está tu práctica, muy facilito creo que estaba esta práctica. Muy bien, 2 watts. Los ejercicios están nivel basiquito. Seguimos. 10. Dice, en el circuito mostrado, el amperímetro ideal registra 3 amperios. ¿Qué potencia transfiere la batería al sistema resistivo? Lo dejo para ustedes, ¿está bien? ¿O lo desarrollamos? Hablen, chicos, tenemos 3 minutos porque me gustaría explicar. Lo desarrollamos, profe. Lo desarrollamos, dice Abo, muy bien. Lo desarrollamos. Ya, entonces, chicos, si es que se corta el enlace, volvemos a ingresar. ¿Ya? Por favor.
porque quiero terminar, al menos quiero llegar a este del 11. Esto es importantísimo, explicarles un concepto que he visto que en la práctica anterior o en la tarea anterior no lo han desarrollado. Solamente unos 3 alumnos creo me lo han hecho bien. El resto, todos han hecho mal. Y a pesar de ello les he apoyado por haberlo intentado. No han podido desarrollar. Quiero darme cuenta, quiero explicarles cuando un circuito se genera un cortocircuito. Entonces vamos a primero desarrollar el ejercicio 10 para terminar, ¿ya? Dice, en el circuito mostrado, el amperímetro ideal registra 3 amperios. Profe, a ver, ¿dónde está el amperímetro? Por acá. Significa que está leyendo 3 amperios. Pero jóvenes, tienes que darte cuenta. Esto de acá es como si estuviera un circuito en paralelo, ¿ve? Date cuenta, profe, el borne de acá es lo mismo que este punto de acá. Y este punto es otro punto, profe, están a la misma diferencia de potencial. Pero debo de considerar que si el amperímetro está registrando por acá, voy a asumir un sentido de la corriente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Primero vamos a ver en qué sentido está la corriente, profe. De más a menos. Ah, profe, la corriente eléctrica tiene que circular en este sentido. Ah, muy bien. Ahí está la intensidad de corriente eléctrica. Que cuando llega acá se va a repartirse uno por acá, profe, y el otro por acá. ¿Correcto? Pero la que está registrando el amperímetro, o sea, la que está pasando por el amperímetro, no me deja, a ver, ahí está, la que está pasando por el amperímetro me dice que como es un circuito en serie, el amperímetro con la resistencia de 4 ohmios, el amperímetro está registrando 3 amperios. Ahí están los 3 amperios, ¿correcto? Significa que por acá también está pasando 3 amperios, pues. Pero recordemos que la diferencia de potencial, chicos, entre estos dos bornes tiene que ser la misma. 3 por 4, 12. ¿Cuántos amperios está pasando por acá? 2 amperios, profesor. Porque 2 por 6 es 12. 3 por 4 es 12. ¿Cuánto está ingresando? 3 más 2, 5. Entonces la intensidad de corriente eléctrica, profe, es 5 amperios. Porque en un circuito en serie la corriente es la misma. Significa que por acá está pasando 5 amperios. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué potencia transfiere la batería al sistema resistivo? Ah, profe, la potencia, a ver por acá, la potencia va a ser igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica del circuito multiplicada por la diferencia potencial. Y esto va a ser igual, profe, la corriente que circula en el circuito es 5 amperios multiplicado por, profe, la fuente. Ah, profe, la fuente. Pero hemos hallado que en este caso la fuente no lo tenemos, tengo que hallar la fuente electromotriz, pero ello va a ser, a ver, ¿cuánto? Chicos, 5 por 2, a ver, en este tramo, 5 por 2, 10. Aquí hay 10 voltios, no te olvides. A ver, por acá lo escribimos. Profe, acá hay 10 voltios. 10, pero acá en este borne y este borne había 12 voltios, no te olvides. 6 por 2 es 12. 10 más 12, 22. Muy bien. Ahí está. Seguimos en todo caso con el desarrollo de nuestro enunciado. Entonces te decía, siempre para hallar en un circuito, para que te des cuenta acá y ya poder terminar esta parte, jóvenes, acá tenemos un circuito, ¿no? Que está en serie, así, profe, ahí está. Profe, pero acá hay otro circuito que viene así. Profe, ellos de ahí están conectados a una fuente. Ahí está. Para yo hallar la potencia del circuito necesito la corriente que circula, que ya lo hemos determinado, 5 amperios. Pero jóvenes, como él está en paralelo con él, así está, para que te des cuenta, profe, la diferencia potencial entre estos dos puntos es la misma. Y es 2 amperios multiplicado por 6 ohmios. 2 por 6, 12. Profe, él está a una diferencia de potencial, a ver por acá, para todos, para aclarar este punto. Ahí está. Ellos están a una diferencia potencial de 12 voltios. Pero jóvenes, también acá, la resistencia de 2 ohmios, a ver por acá, y la corriente de 5 ohmios están a una diferencia potencial. 5 por 2, 10. Es VIR, pero no te olvides, VIR. Profe, la intensidad por la resistencia. Eso no te puedes olvidar. Por eso que la diferencia potencial va a ser 10. Profe, acá está sometido a 10. Entonces la fuente estará 10 más 12, 22 voltios. Que reemplazado acá en la ecuación, jóvenes, PIP será por 22 voltios. ¿Correcto? Ahí está. 22 voltios. ¿Cuánto sale mi respuesta, chicos? 110, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? 110 watts. Ahí sería mi respuesta. A ver, ¿cuál es mi alternativa? La alternativa E, ¿ves? Ahí está mi resultado. Listo. Eso sería el ejercicio número 10. 11. Quiero que te des cuenta, dice. Acá sí me parece muy importante.
A ver, ahí está, vamos a admitir a sus compañeros que pues están entrando todavía aún. Dice, si el voltímetro ideal indica 12 voltios, profesor, ¿cuánto es la potencia que disipa por el resistor de 6 ohmios? Considere que la fuente de voltaje es una fuente ideal. Muy bien, el texto está clarito. Profe, la fuente en primer lugar, el voltímetro está por acá. Profe, acá está mi voltímetro. Y este voltímetro dice está a 12 voltios. Ahí está, jóvenes. 12 voltios. ¿Correcto? Dice, ¿qué potencia disipa? Voy a remarcarlo, la resistencia de 6 ohmios por acá. Yo necesito mínimo conocer o la diferencia potencial o la intensidad de corriente eléctrica que circula por acá. Pero cuando yo quiero hallar la resistencia equivalente, jóvenes, quiero que te des cuenta. Siempre la resistencia va, mejor dicho, la corriente eléctrica circula por donde que hay menos resistencia. Entonces, cuando él pasa por este circuito, mira por acá, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Profe, ¿quiere subir hacia acá? Encuentra resistencia. Profe, no, mejor me voy por acá, dice. Profe, se va por acá la corriente eléctrica. Llega acá, profe, profe, ¿quiere volver por allá? Puede, o ir por allá, hay resistencia, pero profe, estos dos puntos están al mismo potencial eléctrico, porque si él es el nodo A, él va a ser el nodo A. ¿Y qué pasa cuando tú conectas un cable o una resistencia al mismo nodo, suministrado por una fuente? Lo que se genera, jóvenes, es un cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Profe, que ese alambre se abre, se corta. ¿Cómo así? Mira, para que me entiendas bien. Si yo tengo una resistencia, esta resistencia debe estar alimentada a una fuente, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si los bornes de la pila lo junto o los bornes de tu toma corriente lo juntas? Profe, en este punto, como acá está la fuente y lo estás juntando, ¿qué pasa? Profe, automáticamente se desprenden. ¿Por qué? Por el cortocircuito. ¿Qué significa? Significa que ha quedado simplemente el circuito abierto. Va a quedar un circuito así, colocado. Y ya no va a estar alimentado porque ¿cómo se llama? Se ha roto el conductor. En todo caso, ¿qué decimos? Si acá hay un cortocircuito, jóvenes, significa que esta resistencia no trabaja. Esta resistencia no trabaja. ¿Por qué, jóvenes? Es que esto ha quedado así. Profe, este borne ha quedado así abierto y este borne ha quedado así abierto. A un terminal. Acá si quieres darlo. Acá está el nodo A y este es el nodo. Ya no están en contacto. Este punto con este punto ya no están en contacto. Como no están en contacto, quedó abierto. Profe, y si ha quedado abierto, profe, este es un ramal que ha quedado libre. ¿Qué significa? Que el circuito ha quedado así. Lo voy a tratar de representar, ¿ya? La fuente está por acá. Ahí está la fuente. Mira por acá, ahí está la fuente. Jóvenes, tenemos la resistencia y llegamos al punto A. Bajas a la resistencia, jóvenes, bajas. Jóvenes, tenemos una resistencia por acá, profe, y por acá. Cerramos acá a la fuente. Listo, ¿se entendió? Acá está, a ver, voy a ponerme por acá la pantalla. Profe, hasta acá. Profe, como estos dos puntos ha quedado en cortocircuito, significa que el alambre ha quedado acá y el alambre ha quedado acá. El resto no trabaja. Acá tenemos la resistencia de 3 ohmios. Acá al intermedio teníamos la resistencia de 6 ohmios. Y acá tenemos la resistencia de 2 ohmios. La fuente está por acá y el voltímetro está por acá. V de voltímetro, ahí está. Profe, entonces, ¿qué también veo? Profe, esta resistencia de 3 no va a trabajar porque no participa del circuito. Es un ramal que está libre. No se está alimentando, no hay potencial acá. ¿Correcto? Muy bien, profe. Entonces, ¿qué decimos? La corriente que va a circular por este circuito va a ser un circuito en serie. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Profe, la resistencia equivalente va a ser 2 más 6, 8. ¿Correcto? ¿Qué más me dijo? ¿Cuánto vale la fuente? La fuente vale 12 voltios. ¿Correcto? Profe, ¿dónde estoy? Acá está. Acá está. Esta fuente es 12. Significa que la fuente, como están midiendo el voltímetro, es 12 voltios. Entonces, ¿cuánto vale la corriente eléctrica que circula? La corriente eléctrica que circula va a ser la división de 12 dividido entre la resistencia equivalente, que va a ser 8. ¿Cuánto sale esto, chicos? Cuarta. 3 medios. Listo. Ahí lo dejamos. ¿Qué me está pidiendo? Pero a mí me está pidiendo, a ver por acá. Considere que el voltaje es ideal y la fuente vale 12 voltios, ¿correcto? ¿Qué más me está pidiendo? A ver, dice, ¿cuánto es la potencia? Aquí está.
¿cuánto es la potencia que se disipará por el resistor de 6? Ah, profe, el resistor de 6 está por acá. Este es el resistor de 6. Ahí, esa potencia. Pero esa potencia lo vamos a determinar como el producto de la intensidad de corriente eléctrica por su diferencia potencial. Pero como estamos en un circuito en serie, y quiero que te das cuenta, ¿es un circuito en serie o no? Observa. Sí, profe. Por eso lo hemos sumado, pues. 2 más 6 es 8. Entonces 6 está la misma diferencia potencial de la fuente. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Qué pasa? También es la misma. Profe, es 3 medios. 3 medios. A ver, lo voy a escribir mejor en fracción para que todos podamos verlo bien. Profe, es 3 medios. Listo. Multiplicado por la fuente, pero la fuente es 12 voltios. Ahí está. Multiplicado por 12. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuál es la potencia que pasa por el resistor de 6? Mitad, mitad. 6 por 3. 18 watts. Eso sería mi respuesta. ¿Se entendió, jóvenes, esa parte, por favor? Que la alternativa es la C de casita. Ahí está. Sencillo, jóvenes, el ejercicio número 11. Pero si no conoces el concepto del circuito eléctrico, que cuando una resistencia está unida al mismo nodo, profe, cuando están al mismo nodo, significa que se ha generado cortocircuito. ¿Y dónde está esto? Mira, te les voy a mostrar ahora en pantalla lo que la clase pasada, creo yo, estaba en tu práctica. Aquí está, leyes de Kirchhoff. Creo que acá he visto tu desarrollo. Miren por acá. Creo que la gran mayoría no se dio cuenta, no estoy seguro si esta era la práctica. A ver, por acá no esto habíamos trabajado. ¿Dónde está eso de ahí? No me recuerdo si lo tenía, si era acá o en el otro ejercicio. Muy bien, no está por acá. No, creo que no es esto. He visto en otra era. Pero he visto ese error, jóvenes. Vamos a tener en cuenta. Ya no lo tengo en la práctica ahorita, no, pero ha habido un ejercicio que justamente tenías que hacer ese mismo trabajo. No puedes representar esta resistencia, sacar el equivalente, porque este conductor está unido a los mismos bornes en ambos extremos de la resistencia, y eso genera un cortocircuito. Bien, jóvenes. A ver, el enunciado 12 te doy una guía, y eso va a ser tu trabajo del día de hoy. Dice, ¿no? Las especificaciones indicadas por el fabricante de dos lámparas son... Las especificaciones, me refiero a la plaquita que he mostrado, ¿te acuerdas? Hace un instante de la lavadora, lo mismo. Su potencia es 15 watts, la tensión que trabaja es 15 voltios. Y del otro es 150 watts, también a 15 voltios, respectivamente. Además, estas lámparas se instalan en serie en una red eléctrica de 15 voltios también. ¿Qué cantidad de potencia eléctrica disipan en estas condiciones? Muy bien. Por acá tenemos una resistencia del primer equipo. Como se instala en serie, tenemos la otra resistencia del otro equipo. Está conectado, dice, a una fuente. La fuente, que en este caso es así, profe, va a ser la misma, 15 voltios. Profe, ¿y cómo voy a hallar? Es que cada equipo, cada lámpara tiene su propia resistencia, y eso te digo. ¿Y cómo vas a hallar eso, jóvenes? Sencillo. La potencia es igual al producto de la intensidad por la fuente. La fuente es 15. Ah, ya está listo, profe. ¿Qué decimos, chicos? La potencia es 75 watts. Debe ser igual la intensidad de corriente eléctrica que quiero hallar multiplicado por la fuente. La fuente es 15 voltios. Profe, si es 15 voltios, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? Ah, la intensidad de corriente eléctrica debe ser igual, profe, a 5 amperios. Pero recuerda que ello también tú lo puedes hallar como VIR. Ah, profe, como la división entre quién. Ah, profe, la fuente entre quién. La resistencia. Profe, eso es lo que yo quiero hallar, la resistencia, pero la fuente es conocida, pues la fuente es 15 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? Ah, profe, rápidamente. Esa resistencia es igual a ¿cuánto? A 3 ohms. Perdón, a 3 ohms. ¿Estamos de acuerdo? 15 entre 5, 3 ohms. Ahí está, ¿ves? Ahí está, 3 ohms. Ahí está. ¿Correcto? A ver, chicos, hacemos silencio, por favor. Hacemos a todos, muy bien, ahí está. Profe, es 3 ohms. ¿Correcto? Ah, entonces significa que esto de acá, a ver, para ya terminarlo, chicos, esta resistencia valía 3. Profe, ¿y lo otro cuánto vale? Ah, lo reemplaza lo mismo, pues ya no será 150, será 150 entre 15, 10. ¿Correcto? 10 entre 15 entre 10, 1,5. Ahí está. Ya está, jóvenes, rapidito. ¿Cuánto suma esto?
4.5, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Bueno, ustedes ya lo pueden terminar, chicos. Eso ya lo dejo para que ustedes lo puedan trabajar. Simplemente sumas, divides, hallas la corriente y lo multiplicas. ¿Ha habido alguna duda, chicos, en la sesión? Para ya terminar y cortar el enlace. ¿Me pueden afirmar, por favor, si ha habido alguna duda, dificultades? Chicos, por favor, podemos utilizar el chat. Hasta este instante va a quedar grabado nuestra clase. Ya lo voy a subir inmediatamente, pues ni bien termina la sesión. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta acá voy a cortar la grabación.